Tardes, nos encontramos a los alrededores de Palmetto. Somos estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho, estudiantes de Salud Ocupacional Nocturna, segundo semestre. Nos encontramos aquí para realizarle una entrevista al doctor Beyman Yepes, el cual es un médico alternativo. Mi nombre es Pedro Luis Ortiz, mi compañero Ernest Martínez, mi compañera Mayra Landazuri y Margie Viviana Rojas. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, chicos. Muy agradecido con ustedes, primero que todo. Es un honor estar aquí y poder explicar un poco de pronto de qué es el vislumbre que se tiene del ser, el hombre como tal, a nivel de los tiempos, cómo se han usado diferentes tipos de técnicas para sanar al hombre cuando el hombre enferma, y llegar a un punto donde el hombre no es solamente un cuerpo de carne con unos órganos que funcionan sin inteligencia, sino que somos un cuerpo, un espíritu que estamos viviendo en un cuerpo para poder manifestarnos aquí. La enfermedad nunca surge en el cuerpo físico. La enfermedad proviene de los cuerpos superiores o de la energía que anima a ese cuerpo. Es la energía, es la vida la que entra en esa forma, y la forma adquiere vida. O sea que la enfermedad proviene más de la forma de ser, de la vivencia de una persona, de lo que le ocurre en su diario vivir, y no es lo que come el hombre lo que lo enferma, sino lo que sale de ese corazón. O sea, si una persona lleva su vida desordenadamente, a nivel emocional, a nivel de vivencia, sus pensamientos, de ahí es donde surge la enfermedad, surge un desequilibrio, y esa energía que anima ese cuerpo se desequilibra. Al desequilibrarse, entonces los órganos que están regidos por esa energía empiezan a enfermar, a alejarse de la verdad, a alejarse de la vida, y eso ocasiona enfermedad, decrepitud y por último la muerte. Entonces hay que regresar otra vez a esa verdad, unidad, energía, espíritu que es el hombre, para poder que el hombre recupere su energía y pueda seguir avivando a esa materia en la que está viviendo. Venga. Uno. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Aquí continuando con la entrevista con el doctor Beyman Yepes. Doctor, nuestra siguiente pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre la medicina alternativa y la medicina convencional? Bueno, diferencias sí hay en la forma de diagnosticar y de tratar, pero todas las medicinas son aceptadas desde que se dediquen a curar a un paciente. Para empezar, quiero enfatizar de que no hay competitividad entre una medicina y la otra, porque es que eso es lo que se ha manejado, de que esta medicina no sirve, entonces el otro dice no, esa medicina tampoco sirve. No se trata de una medicina atacar a otra medicina, se trata de que, un ejemplo, un paciente que necesita un tratamiento de urgencias, porque ese paciente está convulsionado, está sangrando, tuvo un accidente, cualquier traumatismo fuerte, obviamente la indicada para tratar a ese paciente en ese momento indicado es la medicina convencional, que tiene los medios para contener ese desequilibrio en ese paciente rápidamente. También en muchas patologías, pero cuando un paciente simplemente tiene una patología aguda que puede ser tratada con medicina alternativa, entonces el médico alternativo lo que hace es que valora de forma diferente. Ese médico alternativo no va a ir a valorar solamente la parte orgánica, estructural, anatómica y fisiológica, sino que también él tiene unos conocimientos de que la parte energética, la parte emocional y la parte de los pensamientos es lo que ha enfermado a ese paciente. Entonces él se dedica a hacer una repertorización, un diagnóstico mucho más profundo, no solamente físico, sino integral de ese paciente. Ya con toda esa información que el médico recaba, entonces él dice, la alteración está en que usted, un ejemplo, usted tuvo un duelo, se le murió su esposo y a usted eso lo está matando de pena moral. Entonces eso le está creando a usted una tristeza, y esa tristeza está alojada en un órgano, y ese órgano por eso está deteriorando, porque se está alejando del equilibrio, y es un bloqueo, un campo interferente que ha formado en su cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Puede manejar, bueno, bioenergética, puede manejar la parte psicológica, hablar con el paciente, empezar a sacarlo de esa tristeza, que es una frecuencia muy baja, y es una frecuencia que enferma, y pasarlo a una frecuencia de alegría, de paz, ¿sí?
de que guarde lo mejor, de que traiga así lo mejor de su duelo, pero no recuerde los momentos tristes. Entonces el paciente automáticamente su energía se empieza a elevar a partir de ese episodio y ya el paciente empieza a sanar, porque el campo interferente que se formó por el duelo, por la tristeza, pues obviamente es lo que está enfermando al paciente. Eso en un caso de esto, pero en un caso de otro tipo de patología, ya más postrante, por decirlo así, pues hay que hacer un diagnóstico más profundo, los pensamientos, cómo actúa usted. Usted está en coherencia con sus pensamientos, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace, porque esas son frecuencias vibratorias, y si esas frecuencias no están tirando para el mismo lado, usted debe pensar lo mismo, sentir lo mismo, decir lo mismo y hacer lo mismo, para poder estar en coherencia, que su cuerpo esté en coherencia, porque nosotros somos seres bioelectromagnéticos. Entonces, por eso, cualquier desequilibrio en alguno de esos campos bioelectromagnético, fisiológico, se va a causar una patología. 1. Buenas tardes, continuando con la entrevista con el doctor Yepes, quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles los medicamentos que ustedes manejan en medicina alternativa? Okay. Bueno, en medicina alternativa se manejan diferentes tipos de terapéutica dependiendo la medicina que maneje el médico alternativo, pero pues entre varias están la medicina tradicional china, ¿sí? Maneja unos principios, por ejemplo, como la acupuntura china, las mozas, mocibustión, que son una especie de tabacos que es a base de la planta de Artemisa, y lo que hace es producir calor como resonante de un punto energético para hacer que los ríos de energía se activen en ese cuerpo y vayan con una dirección específica para hacer que fluya la energía estancada en algún meridiano o en algún punto de acupuntura, creando un efecto de mejoría en el paciente, porque cuando la energía fluye, la energía estancada fluye, es como un río que está estancado. Si ese río, esa agua estancada, puede crear putrefacción, pero cuando el río que fluye se purifica a sí mismo. Así mismo pasa con los ríos de energía en el cuerpo. También, por ejemplo, la medicina homeopática o la medicina como terapia neural manejan la procaína, ¿sí? como un repolarizador de los campos interferentes, y en homeopatía pues se manejan los medicamentos homeopáticos en diferentes potencias y diferentes tipos de medicamentos de origen mineral, de origen vegetal, animal. Entonces esos medicamentos tienen una frecuencia, ellos trabajan no en la parte física, sino en la parte, a equilibrar la parte mental, porque por ejemplo en homeopatía una árnica montana, que es para manejar traumatismos y dolor, nunca va a ir al hueso, va a la parte mental, porque nunca hay árnica físicamente. Si se analiza una árnica, no hay físicamente árnica allí, sino que es la energía de la árnica la que cura, y no va a la parte física, sino a la parte mental. Esas son más o menos los principios de la medicación que maneja la medicina, y la potencia de ese medicamento, o sea, el porcentaje de acción es de acuerdo pues a lo que se vaya a tratar, de acuerdo a la gravedad del paciente, de acuerdo a cierta repertorización que se ha hecho con ese paciente. Eso es un estudio que hay que hacer profundo. Por eso una consulta homeopática se demora, porque hay que valorar todo lo del paciente, en qué momento se agrava, si se le agrava con el frío, con el calor, si le da de noche, si le da de día, si es izquierdo o si es derecho. Entonces todo eso se valora y se escoge un medicamento que cumpla esas condiciones para poder que vaya al paciente y mejore la calidad del paciente en un mayor máximo que otro medicamento que normal tiene una particularidad con el paciente. 1. Doctor Yepes, la medicina alternativa, ¿cómo trata las patologías tan graves como el cáncer? Sí, claro que sí, también se tratan patologías como cáncer, porque, bueno, en la medicina alternativa, un paciente de cáncer, siempre hay que valorar que el sentimiento del cáncer es oscuro, es negro, por decirlo así.
El cáncer es una tristeza profunda que se ha producido en la vida de esa persona. Usando una base que uso yo para valorar un paciente de cáncer, es que yo le pregunto a ese paciente, ¿tú has tenido de pronto algún evento dentro de tu vida que te haya producido intenso dolor, que te haya ocurrido inesperadamente, que te haya ocurrido de forma traumática y lo hayas vivido en soledad, sufrido en soledad, y que para usted eso era el fin del mundo, o sea que no tenía solución? Cuando a alguien le ocurre algo que tiene esas 4 condiciones, o incluso una de esas condiciones, a usted le ocurre algo que le pasó sin usted esperarlo, algo inesperado, pero fue fuerte y causó traumatismo en una persona, solamente con esa particularidad, sin cumplir las otras 3, ya esa persona le puede producir un cáncer dependiendo de cómo afronte esa situación que la vida le hizo vivir. Entonces esa persona se puede hundir en una tristeza profunda, y esa tristeza profunda puede detonar un cáncer, porque esa persona no supo manejar esa emoción. Mientras para otra persona eso tenía solución, para ese paciente no soportó eso, no lo supo manejar y se le convirtió en un sentimiento oscuro, reprensivo, que le provocó un cáncer. Dependiendo del área donde se produzca el cáncer, dependiendo cómo lo maneje, la emoción, con qué emoción lo maneje, el cáncer va a aparecer en una parte o en otra, ¿sí? Alguien que se traga algo, tiene un secreto y se lo traga y no lo dice y no puede decirlo porque le aterra soltar esa información, le puede dar un cáncer de tiroides. O dependiendo de dónde lo enfoque, dependiendo de dónde lo hizo resonar. Esa resonancia crea un cáncer allí, pero se tarda mucho tiempo un cáncer en surgir, como puede surgir muy rápido. O sea, todo depende del manejo que la persona le da. Ahora, ¿cómo lo trata la medicina alternativa? La medicina alternativa tiene que empezar primero por buscar esa emoción, buscar ese detonante que le creó el cáncer a la persona y revertir ese proceso, como reprogramar o eliminar esa raíz, esa causa de la causa, como la llamo yo, esa causa de la causa, porque la causa es física, pero hay una causa de la causa que fue emocional, y eliminarla. Eliminada la causa inicial, la causa de la causa, ahorita sí vamos a enfocarnos en el cuerpo, porque ya manejé la causa de la causa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el comportamiento del cáncer? Un cáncer es ácido. Un cáncer es ácido, entonces hay que alcalinizar. Un cáncer es falta de oxígeno, es una hipoxia, entonces hay que oxigenar. Un cáncer, entonces cuando se empieza a oxigenar, se empieza a alcalinizar, el cáncer va empezando a morir por inanición. Un día tenía cáncer y un día no tenía cáncer y otro día tiene cáncer. Entonces hay que empezar a revertir lo que pasó desde el día que empezó el cáncer, para revertir ese proceso y recuperar el equilibrio que tenía antes de que tuviera el cáncer. También hay que empezar a cambiar la dieta, porque la dieta con la que se alimenta el cáncer, si le damos la dieta normal que comemos, papa, yuca, plátano, carne, pues obviamente estamos alimentando el cáncer. Pero si empezamos a cambiarle la dieta a ese paciente por una dieta, un ejemplo, vegetariana, una dieta cruda, mucha agua, mucho oxígeno, muchos antioxidantes, entonces el paciente empieza a revertir ese proceso cancerígeno, porque el cáncer no lo estamos alimentando, y cuando no alimentamos la enfermedad muere solita. 1. Doctor, y para finalizar esta entrevista, quisiera que invitara a nuestros compañeros, a la docente y a toda la población a que tengan en cuenta la medicina alternativa. Claro que sí. Bueno, la invitación es a que los pacientes no solamente que se tiren a la medicina alternativa, sino que un paciente, teniendo su tratamiento de choque con su médico, puede también echar mano de la medicina alternativa. O sea, es como yo decir, no perder otra oportunidad, no perder una oportunidad, porque yo no quiero invitar a las personas a que rechacen la medicina convencional, porque la medicina convencional obviamente está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Pero si se puede tener una ayuda en el campo energético, mirando el campo emocional, que esa parte no la revisa muy bien la parte de la medicina convencional, pues una medicina alternativa tiene más en cuenta la parte de la energía, la parte emocional y la parte mental,
o sea, todo lo que comprende el espíritu de esa persona, que es donde está produciendo la enfermedad. Entonces, si todos actuamos aunadamente, todas las medicinas nos unimos para sacar al paciente adelante, vamos a mejorar la salud de este país y de todo el mundo. Entonces, a lo que yo invito es a que las personas se empiecen a enterar, primero que todo, de que este cuerpo de carne no es la vida real, que hay unos cuerpos superiores que tenemos. En esto yo llego de una conferencia en México donde hablé de la parte energética y espiritual del hombre, y que el hombre es más que un ser humano solamente de carne y hueso. Entonces, cuando nos enteramos que nuestros pensamientos nos afectan, que nuestras emociones nos están afectando, entonces la invitación más que nada es a empezar a cuidar lo que hablamos y lo que pensamos, porque de allí nos estamos empezando a enfermar. Y ya si una persona está enferma, pues obviamente tenemos toda la invitación y todo el recurso para, en la medicina alternativa, ayudar a ese paciente a recuperar su equilibrio.